Marian Ayala. ¿Tuviste en algún momento así un poco chungui? Se debe hablar de esto con total normalidad. Requiere mucha exigencia, mucha disciplina y además pasamos muchísimo tiempo solos. Ellos ya han hecho su piña y tú vienes un poco... Creo que el 70% de los músicos ha tenido pánico escénico. Si tú estás estudiando para no fallar, tú subes al escenario buscando no fallar. Porque si el foco es quiero ir a este concurso a ganar, pues creo que puede ser un error. Hay mucha competencia y lo más probable es que a lo mejor no pasan ni la primera ronda. Eso es una decepción brutal y eso te puede llevar a me quiero dejar el instrumento. Pero tenemos mucho miedo al fallo y no nos damos cuenta de que es la mejor oportunidad. ¿Utilizas de alguna manera inteligencia artificial, IA, para...? Sí. Ahora que lo dices, estamos muy cerca de que la IA sea director de coro. Seguramente darían mejor feedback y más... Que muchos cariño, directores. y más cariño a los cantantes que muchos directores. Bueno, eso... Concierto clásico está... Lo fuerte es cómo te sales de una enseñanza que es tan elitista, como es el conservatorio de solamente vamos a enseñar a los que van a trabajar de esto profesionalmente. Igual. Y o sea, creo que el reto es disfrutar. ¿Qué opinas de calidad interpretativa con fama? El tema de sexualizarse las mujeres. Ah, sí. Hay varias youtubers que se sexualizan mucho. Claro. ¿Qué le dirías a tu yo pequeñita, de a lo mejor 13, 14 años, adolescente? Pues creo que le diría. Estamos hoy en un nuevo episodio de Entender a Tempo con Marian Ayala, pianista excepcional, concertista, te dedicas a ello de manera profesional y además tienes la otra faceta de que además eres docente, estás súper activa en redes y hoy, vamos, estamos encantados de que estés aquí para aportar muchísimo valor, para enseñar cómo es el entramado de una persona que se dedica 100% a la música. Así que es un placer absoluto tenerte aquí y sacarte toda la información para que puedas compartir. Para mí es un placer también, estoy encantada. Ya habíamos hablado varias veces a ver en qué momento podíamos coincidir y se ha dado ahora, así que pues nada, yo encantada de compartir todo lo que me queráis preguntar y todo lo que yo buenamente pues sepa o haya experimentado, ¿no? Uh-huh. Recordamos primero a la gente que por favor que si están en audio le den o nos dejen comentarios o le den like y si están en YouTube que se suscriban, ¿verdad? Luego lo diremos al final. Y sobre todo también, bueno, vamos a intentar que esto ayude a más personas, a muchas más personas, quizás porque son aficionados a la música o se dedican a la música o como ella, bueno, pues ha tenido ciertos, como todos yo creo, ¿no? Problemas en la vida del intérprete, del músico. Y entonces, siempre que queráis, podéis dejar un comentario que estaremos encantados de atenderos. Así que arrancamos. A mí me gustaría comenzar por tu infancia, es decir, tu comienzo. ¿Cómo comienza una persona que se dedica profesionalmente a esto? ¿Cuáles son esos primeros pasitos? Pues mira, yo vengo de familia de músicos. Mi padre es, bueno, era el director de la banda del pueblo, el director de la coral, el director de la academia, o sea, era el que llevaba un poquito el cotarro de allí, de la música, ¿no? Entonces, luego mi madre también cantaba en el coro como soprano. Y claro, digamos que yo desde pequeñita siempre me han dicho que yo con meses estaba ya en los ensayos del coro, escuchando desde el carricoche cantar al coro y luego en los ensayos de la banda y demás. Entonces parece ser que yo de esto no me acuerdo, pero que con 3 o 4 añitos yo ya le decía a mi padre, oye, yo quiero salir en la banda haciendo palmas, porque había una obra que era el bateo, de la zarzuela esta del bateo, que los percusionistas hacían palmas en un momento determinado. Yo sé que a mí eso me hizo gracia. Y yo quería pues salir con eso, pero claro, lo típico, pues muy pequeñita, no sé qué, pues vamos a esperar. Cantar, tengo muchísimos vídeos cantando villancicos, pero en plan con 2 añitos, unos gritos, o sea que yo decía, o sea, había algo que a mí me conectaba con la música. Y cuando tenía 4 añitos ya dijeron, pues como en la banda todavía eres pequeñita para tal, pues vamos a apuntarte a piano, que a priori es solo pulsar una tecla y ya suena, ¿no? Y así fue como empecé con el piano. Yo, no contenta con esto, porque siempre he sido muy cabezota, pues dije, yo quiero entrar en la banda y con 6, 7 empecé con la flauta travesera, que ya eso sí me permitía entrar en la banda. Y así fue un poquito como empecé. Lo que pasa es que, evidentemente, me terminé decantando por el piano. Uh-huh. Sí. Yo también tengo vídeos cantando de pequeño, así que Estamos conectados. también me llevaban a los ensayos del coro de mi padre, así que Ah. cantaba también, sí. Claro, Así es que que es al 100%. final, o sea, lo estás viviendo de alguna manera. Entonces imitas cuando eres pequeño, ¿cómo O sea, tu aprendes? padre tenía una academia. Sí,
La academia del pueblo, de hecho la academia municipal, pues Ajá. ya está jubilado y demás, pero sí, era él el que llevaba esto, la dirección de la banda. Pues lo que pasa con los pueblos pequeños, que no hay miles de profesores que se encarguen de todo, era como... Y Ujú. fue el fundador un poquito de todo. Entonces, pues claro, de alguna manera, pues eso se vive. Imitas, o sea, a lo mejor ni te gusta, ¿no? Pero tú estás viendo a gente cantar y tú imitas, porque dices, pues esto es lo que hace, pues Claro. estará bien, ¿no? ¿Y diste palmas al final o no? Creo que no. No hay vídeo, ¿eh? No, creo que no. O sea, al final fue la flauta travesera. Ah. Pero no salí yo. Eso tendré que hacerlo en algún momento. Es un deseo de estos no cumplidos. Percusionistas de bandas, Por favor. hacernos un sitio. Y luego, ¿cómo te fuiste cantando por el piano? Pues eso no fue decisión propia, porque claro, yo era tan pequeñita, o sea, empecé allí en la Academia del Pueblo, pues ya te digo, con 4 o 5 añitos, y creo que con 10 o así, que ya como que apuntaba maneras, la profesora ya le había dicho a mi padre, oye, esta niña tiene facilidad para lo que hace, sacaba muchas canciones de oído, eso también me acuerdo. Y entonces mi padre escuchó en la radio una alumna prodigio, tal, el día de la música, algo así, y llamó a la radio. ¿Quién es la profesora de esta alumna? Para que yo fuera con ella. Y entonces esta profesora era Tamara Aruntunian, una profesora armenia que ha sido la que me ha formado prácticamente pues esto, hasta los 18, hasta que me fui al superior, allí en Murcia. Y pues ella ya era pues otro nivel de exigencia, de preparación, empecé a hacer concursos, empecé a hacer conciertos, esos concursos dieron pie pues eso, a conciertos con orquesta y en Murcia sobre todo. Y claro, pues ya de una cosa pues fue saliendo otra. Pero no fue, o sea, la decisión de decir yo quiero dedicarme a esto vino mucho después, o sea, Después. con 20 años a lo mejor. Sí. Pero estabas en el superior Sí, ya. sí. Pero ya te digo, o sea, mi vida fue como una vorágine de todos los acontecimientos se van dando porque pues ya está. De un concierto sale otro, de un concurso sale tal oportunidad y al final yo de pararme a pensar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Quiero realmente, para dónde me quiero dirigir? ¿Para más pedagogía? ¿Para más concertista? ¿Mezclar ambas? Tal. Esa decisión fue mucho después, sí. Claro. Y en algún momento tuviste, porque claro, lo que nos transmites es que tu profesora te acompañó muchísimo, Sí. fue un referente y un colchón ahí para los momentos difíciles. ¿Tuviste en algún momento así un poco chungui? Sí, yo he tenido muchos Venga, momentos. empezamos. Vamos a... Por curiosidad. El baúl de... ¿Cómo se llama esto? Sí, y tú ten en cuenta que al final, y me parece totalmente normal, o sea, creo que se debe hablar de esto con total normalidad porque además es un instrumento, en general la música es una carrera pues que hay que desde el principio ir compaginando con el instituto, con tal, requiere mucha exigencia, mucha disciplina y demás, pero además en un caso de un instrumento que no pertenece a orquesta y tal, pasamos muchísimo tiempo solos, estudiando. Llegamos a un concierto y a lo mejor tocamos con orquesta, pero tú eres la solista y ellos ya han hecho su piña y tú vienes un poco, ¿sabes? Entonces, o sea, claro que he tenido momentos de ¿y por qué estoy haciendo esto? Sobre todo cuando era más pequeñita. Estaba mal el foco, pienso, porque el foco era en tanto trabajo, tanto sacrificio, tanto perderme cosas. ¿Para qué realmente? ¿Cuál es el fin de esto, no? O sea, yo en ese momento no entendía. Entonces, claro que he tenido crisis de decir, jolín, pues igual si me hubiera dedicado a otra cosa, pues hombre, a mí también me gusta mucho la psicología y si me hubiera... Sí. Y de hecho, de ahí han salido proyectos, o sea que eso es lo guay al final, cómo vas aprendiendo y sacándole lo positivo a esas cosas que te pasan o a esas reflexiones que tienes para redirigirlas. ¿Y esto te pasaba o sea, te pasó en el superior o ya después? O sea, este debate de, bueno, pues, ¿qué hago haciendo esto? Sí, o sea, como esa visión que has dicho que Sí, tenías. eso creo que fue más en el superior, o sea, ya con 18, 20 Se llama el años. foco, vamos a decir. Sí, ¿no? sí, porque lo que me pasaba era que yo decía, vamos a ver, llevo estudiando desde los 4 años como una condenadilla, ¿no? En plan,
echando muchas horas al instrumento, como te digo, compaginando con instituto. No solo eso, sino que yo también como hacía concursos y conciertos fuera, eso también requería viajes, perder de instituto, cambiar exámenes, o sea, son muchas cosas. Ujú. Y claro, y cuando yo ya me paré un poco y tenía más conciencia y salí un poco de esa vorágine, era como, no estoy disfrutando de esto. Mm. O Mm. sea, eh, muy bien, muchos viajes, pero yo realmente no soy feliz. O sea, sí, Mm. no estoy disfrutando de mi día de estudio, del momento de que llega el concurso y me presento, o de que llega el concierto, o no. Mm. Entonces, eh, o dejamos esto y me dedico a otra cosa, o intentamos redirigir para sí disfrutar de eso, porque lo que yo sí tenía muy claro, que yo siempre me considero una persona muy intuitiva, muy, cuando he estado conectada, que la música era lo mío. O sea, eso sí que yo lo sentía de alguna manera, ¿no? Entonces era como, no me voy a rendir de, ahora lo dejo porque si es que desde pequeña algo que amo, ¿por qué no? Ujú. Pero, claro, el foco estaba mal. Entonces, en vez de decir, lo dejo y tal, pues intenté formarme, redirigir, autoanalizarme, ver qué está fallando, quién me puede ayudar Ujú. para cambiar esto y si se puede cambiar, porque tampoco las tienes todas contigo, que Claro. estás haciendo un súper esfuerzo y luego dices, pues a lo mejor esto me lleva también al mismo sitio. Entonces, sí. Sí, sí. A mí me gustaría que hablaras de cómo te acercaste a la psicología y porque nos has contado antes detrás de cámaras. Y creo que es una cosa muy interesante porque muchas veces no nos enseñan desde ese punto de vista más psicológico, más neurocientífico, Sí, más de, pues de nada sirve repetir 200 veces si es sin ningún propósito. exacto. ¿Cómo, o sea, cómo uniste, cómo hiciste esa búsqueda, esa reestructuración y esa redirección para, bueno, al final también enseñar a otros, porque también eres profe? Claro. Si nos puedes contar un poco ese camino del guerrero o Sí. camino del héroe. Pues yo siempre me ha interesado mucho cómo funciona el cerebro en general, ¿no? Entonces, o sea, no he sido la típica pianista que solo ha hecho eso, que solo se ha dedicado, siempre he intentado, he tenido que echar muchas horas y demás, pero como que siempre he intentado buscar otras cosas que me llamaran la atención y hacerlas. Entonces, el tema de la mente en general, el cómo aprendemos, el cómo gestionamos las emociones, el cómo la mente, o sea, o nosotros podemos sentir ciertas cosas, sobre todo pues ya llevándonos al terreno del piano o del mundo escénico, pues antes de salir, el por qué se producen de repente estos patrones siempre que salimos a escena. No sé, pues en mi caso, una semana antes ya empezaba a notarme que no estaba durmiendo bien. 2, 3 días antes no me conseguía concentrar al estudiar. O Ostras. sea, cosas que yo decía, esto se repite. Patrones. Por algo, exacto. Entonces, por esto mismo que me estaba pasando a mí, y luego también hablas con compañeros y ves que, pues, que no es algo que solo te pase a ti, pues empecé a leer. Sobre todo a leer y ver podcasts Como este. Efectivamente, efectivamente. Pero Oye, pues seguramente a niños y niñas músicos les vendría, si nos encuentran Sí, de repente, o sea, si les aparecemos, pues sí, o sea, podría yo creo servir de que inspiración esto, es ¿eh? un este tema episodio sobre todo. Es un tema que no se trata mucho, a veces yo lo siento como tabú incluso, no se habla de esto, pero... no, yo nunca he sentido nervios. Ahora, sí. Hay, Yo hay unos datos aplastantes de que creo que el 70% de los músicos ha tenido pánico escénico. Hemos tenido, porque yo también me reconozco ahí. O sea, totalmente, yo en algún periodo he tenido, ostras, que tengo que salir con yo tocaba clarinete, que tengo que salir ahí, sudoración, eso es, falta de sí, aire, de cosas que normalmente no te sí, pasan. O sea, que realmente es un tema, pensamientos que de repente sí, y te si vienen fallo, y cuando... si no sé qué. Sí, entonces, ¿por qué no hablarlo y Mm. exactamente, o sea, tratarlo y demás? Entonces, bueno, a raíz de eso yo empecé a leer, pero claro, no eran enfocados a músicos, eran en general. Pues maneras de estudiar, porque a mí también, claro, la cosa venía también desde el estudio, o sea, en mi caso, o sea, no estaba disfrutando tampoco del proceso de montaje, del el llegar a montar un repertorio, un concierto o lo que fuera, el proyecto que fuera. Entonces, claro, también empecé por ahí, por de qué manera estudiar.
Y pues eso, viendo muchos vídeos, podcasts, leyendo y ya luego haciendo formaciones de entrenamiento mental y demás, pues me lo fui llevando al terreno de... Porque al final el cerebro es el cerebro o sea, da igual, te lo puedes extrapolar perfectamente al terreno en mi caso, del piano. Entonces, primero me lo iba aplicando a mí, yo iba experimentándolo cada vez, cada actuación y demás. Ha sido un proceso de años, no estamos hablando de esto un año, no. Esto ha sido un proceso muy lento pues eso, ir asimilando cosas, ir probando, ir autoconociéndome, analizando. Y luego, pues todo lo que he visto que ha ido funcionando, pues lo he ido llevando a mis alumnos. ¿Y qué fue lo que más has cambiado, por ejemplo? O sea, para dar así como ejemplos. Pues a yo qué sé, ver. ¿qué es lo primero que cambiaste o en qué te vino bien toda esa lectura? Mira, en cuanto a... Bueno, yo el método Tecne, que es lo que implanto en mis clases, tiene como 4 vertientes. Una es la parte de metodología para cómo estudiar, luego la parte, por supuesto, técnica e interpretación del instrumento, y luego la parte de pues esa preparación mental para antes de actuaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que empecé a cambiar es... lo que hablamos de la repetición consciente que has comentado tú, yo era de las que me habían dicho de pequeña, tienes que repetir este pasaje 100 veces y hasta que no esté 100 veces bien no te vas. Claro, eso hay que cogerlo con pinzas. Claro. Yo ahora mismo hay pasajes, ahora que me estoy preparando para competición, que repito 100 veces, pero sé de qué manera hacerlo. Tú le dices a un niño que repita esto 100 veces y se queda con eso en la cabeza y eso es una amargura. O sea, claro, cada vez que te sientas a estudiar, que lo que tienes que hacer es repetir pasajes y ya está. Entonces, una manera que cambié fue la manera en la que me estaba acercando a la música. Claro. Empezar a relacionar fraseos con, esto me recuerda a la melodía de un pájaro, hacerlo más emocional. Sí. Luego me di cuenta de que buscaba una perfección que efectivamente nos exigen que haya, pues eso, muchas veces por el contexto en el que vivimos, y que está bien buscar una perfección que no sea obsesiva y que no sea impaciente también, ¿no? Porque es como perfecto y ya, ¿no? En plan, todo tiene su proceso, ¿no? Entonces, pues eso también fui redirigiendo un poco, claro. Cambiar esa manera. Preguntarme mucho qué está fallando. No repetir por repetir. O sea, repito, vale, no está como yo quiero, pero ¿por qué? Esta digitación está mal, pues vamos a cambiar la digitación. No voy a repetir otra vez y a ver si de las 10 veces alguna sale de repente, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas. Luego busqué también mucha inspiración en referentes, en gente que me gustaba cómo tocaba esas piezas o cosas así, e intentar imitar. Si al final, pues este sonido, ¿cómo consigue esto? Ir a conciertos en vivo. Yo que vivo en Madrid, tengo el Auditorio Nacional al lado, el buscar eso también me ayudó mucho a conectar con la música, claro, que estaba tocando. O sea, lo más importante es que desde el estudio hay que conectar con la música. No esperar a que llegue el momento del escenario y por inspiración divina, ¡hala! Ya me ha venido, hoy estoy inspirada. No se trata de eso. Y buscar a cada uno lo que nos motive durante autoconocernos mucho y buscar lo que nos motiva en el estudio. Esa fue de las primeras cosas en cuanto a la manera de estudiar. Luego, yo era de las que siempre tenían que ser tantas horas. No, buscar un poco más la flexibilidad. Claro. O sea, escucharte, hoy no es el día, no está fluyendo o tengo mucho trabajo por parte de clases, tal, no puedo meter tantas horas, vamos a relajarnos, ¿no? Y luego, pues de cara a lo que es el salir a tocar, creo que ya ese paso que hice yo de disfrutar del proceso me ayudó muchísimo a llegar también de otra manera. Porque es lo que hablamos, si tú estás estudiando para no fallar, tú subes al escenario buscando no fallar. Claro. Si tú estás estudiando para disfrutar de la música, para conectar, para buscar colores, imágenes, inspiración, no sé qué, sales al escenario con nervios, pero hay más probabilidad de que lo que encuentres sea eso, ¿vale? Entonces,
eso también pues influyó mucho y por supuesto me he formado en temas visualización, el visualizarte muchas veces. La mente al final no distingue de lo que es el real y de lo que te estás imaginando. Si tú te estás visualizando subiendo a ese escenario y dando esos pasos con la energía que quieres llegar y demás, pues ya lo habrás hecho muchas más veces que la vez que te subes tal cual, ¿no? Entonces, son muchas cositas ahí que he ido como poquito a poquito implementando y, y bueno, pues luego pues eso, he ido probando con mis alumnos y de ahí salió Músicos Vitamina y el método Tile. Claro, hablaremos de eso. Hablaremos. Yo quiero meterme un poco más en intérprete, o sea, cerrar un poco este apartado, Vale. porque claro, todo esto te ha funcionado, es decir, tú, Marian, tienes un problema en un punto de tu carrera, trabajas de otra manera y ahora mismo estás petándolo Bueno, a tope. Te está funcionando, Te mejor, está funcionando. vamos a mejor. Bueno, se va a Japón, ha ganado varios certámenes, estás en referente internacional, por así decirlo, Correcto. estás en activo internacionalmente. Sí, Te estoy... está funcionando lo que estás Intentando. trabajando. Me estás metiendo mucha presión. ¿Tienes, Alfonso. ¿Tienes abuelas o...? No, Y la por verdad eso es que está, no. por eso está Alfonso aquí, ¿eh? Bueno, no es mentira. Es decir, cuando No, te pero vas a que las- Japón. A finales de julio, Ujú. sí. Sí, a ver, estoy intentando trazar ese camino, que eso es otra cosa también, el cómo al final vas haciendo cositas para intentar encaminarte con eso, ¿no? Entonces, estoy en mi proceso de ir, pues eso, plantando semillitas para ver si... Sí, pero que el Entonces, cambio este que has dicho de, bueno, desde los hábitos de estudio, la Sí. visualización y todo esto, que lo llevas implementando tiempo y lo ejecutas en conciertos, en concursos, etcétera, efectivamente. ¿no? Y que eso, a largo plazo, te está dando frutos, ¿no? Sí, sí. Sí, porque al final estoy bien con el proceso, con el, y el resultado al final, claro, con todo el tema de competición, yo no lo enfoco en ganar premios. O sea, para mí el presentarme a concursos es crecer yo pianísticamente, tanto técnica como de interpretación, ¿no? De llegar al germen de las piezas y demás, pero no lo enfoco como... el premio puede ser una consecuencia, ¿no? Pero para mí es como un reto. Yo soy una persona que me gusta mucho el reto y yo no me voy a preparar 3 horas de repertorio si no tengo que presentarme a un concurso. ¿Por qué no? Porque en un concierto con 1 hora ya está bien y ya tengo ese repertorio, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, es mucho ver dónde está el foco de cada cosa que haces para Entonces, al por ejemplo, final. ahora, ¿cómo estás enfocando? O sea, ¿cómo decides dónde ir? O sea, es que nunca nos hemos metido con... O sea, no hemos hablado con nadie que... No hemos hablado en el podcast de conciertos... ¿De instrumentistas o qué? Sí, de instrumentistas joder, competiciones, ¿no? Se dicen. Concursos, perdón. No hemos hablado de concursos. ¿Cómo funciona desde tu punto de vista? Luego hablaremos del otro punto de vista, a ver cómo es la vida de los concursos, etcétera. Pero ¿cómo funciona de un intérprete que quiere? O sea, ¿cómo te enfocas o sea, en el mundo clásico del piano? ¿Tú te especializas en un tipo de repertorio, no? ¿O cómo buscas? ¿En qué Pues estás mira, ahora mismo? en ¿Cómo el va? caso de los concursos tienes que manejar todo, porque normalmente te piden, quizás no obras concretas, pero sí estilos. Vale. En plan, un Bach, un Beethoven, vale. exacto. Entonces, es verdad que eso no te permite especializarte, pero por otro lado, pues también te da pues, esa versatilidad, ¿no? Para ir abarcando todo. En ese sentido, pues pienso que es muy importante eso, dónde pongamos el foco. Porque si el foco es, quiero ir a este concurso a ganar, pues creo que puede ser un error. Porque claro, tú te preparas durante mucho tiempo, echándole pues eso, muchas horas, puedes sentir cierto sacrificio, ¿no? Tal como te lo quieras tomar, y luego llegas y hay mucha gente buena, hay mucha competencia, y lo más probable es que a lo mejor no pasan ni la primera ronda. Entonces, claro, si el foco está ahí, eso es una decepción brutal y eso te puede llevar a me quiero dejar el instrumento. Si se plantea desde, madre mía, este concurso me está haciendo que prepare una serie de estilos diferentes, que prepare una duración de repertorio, como digo, que no es normal, que prepare un concierto con orquesta, porque en estos niveles ya la final suele ser concierto con orquesta,
es que te da tantas cosas buenas realmente que si luego te da el premio encima, genial. Pero, y en mi caso, que voy a tener la oportunidad de ir a Japón, eh, un viajazo, que eso me lo regala a mí la música, ¿sabes? guay. Entonces, pues eso, es un poco, creo que el foco con el que se haga esto es muy importante, porque los concursos pueden ser muy peligrosos también. Ujú. Y te da visibilidad, entiendo. Eso también, O sea, claro. Es que a lo mejor no hace tienes falta, ningún premio. hace falta, o sea, quiero decir, es necesario, una pregunta que yo tengo desde Sí. fuera, porque yo soy directo, bueno, también es que tampoco me dedico, o sea, no pretendo ascender como tú en en esa dirección, vamos a decir. O sea, que tengo otro proyecto aparte, ¿no? Otros proyectos. Pero un instrumentista, ¿lo ves necesario o lo ves útil presentarse a concursos al nivel de, pues es lo que has dicho, premio, visibilidad, entiendo, oportunidades A ver, o no no? lo considero imprescindible. En Mm. plan, hay gente que ha hecho su camino por otro lado y no se ha presentado a ningún concurso en su vida. O a lo mejor de repente se ha presentado a uno que ha sido la bomba y gracias está. a eso ya está. O sea, no lo veo imprescindible, pero si se enfoca con la mentalidad adecuada, creo que es útil, ¿vale? Pero no creo que digas, es que si no haces concursos, no puedes. No, porque hay otras muchas maneras de las que si quieres, Claro, si y hoy en queréis día podemos sobre todo, hablar. ¿no? Claro, o sea, un tema conciertos, pues se pueden buscar de otras maneras. Si lo que se quiere es presencia en el escenario. Claro, al final es un poco exponerse, de ponerse, o sea, no exponerse, sino que te vean, Exacto. visibilizar tu Eso trabajo y si es bueno, al final es cuando vas a dar el petardazo, como queramos llamarlo, pero sí que hay una cosa que me gusta mucho que has dicho, es que el peligro, ¿no? Sí, Que te puedes obsesionar, puedes caer en una sí. espiral un Sí, poco además ahí tóxica. que sí que buscas súper perfección, súper exigencia, porque ahí te están evaluando, o sea, te están midiendo con lupa lo que estás haciendo y más a estos niveles. Sí, o sea, si caes en ese... Te alejas de la música, que es el peligro mayor que yo veo. Te alejas de hacer música y te conviertes en alguien que quieres, pues, no fallar, hacerlo todo perfecto Claro. en un ordenador. Y eso, pues, eso sí que puede ser peligroso, porque al final yo creo que cualquier músico lo que más amamos es precisamente eso, esa conexión con la música. Entonces, en cuanto nos vayamos solo a lo técnico, Para que la gente sepa un poco, y yo también, que no tengo ni idea, un concurso que te hayas presentado últimamente, ¿cuánta gente se presenta y cómo funciona? pues mira, Un al concurso que de voy piano. ahora de Japón, Mm. hay una preselección antes, que había muchísimas inscripciones por vídeo. Yo he sido seleccionada por el que gané aquí en España, Ganaste un que era concurso España e aquí. Italia, sí. Y eso me permite ir a la primera fase presencial de Japón. Entonces, ahí son 3 fases. En la primera estamos 60 Ujú. y luego depende del concurso. Algunos tienen ya muy pensado a la siguiente fase solo pasan 20, a la siguiente 10 y en la final se quedan 4. Hay gente o sea, hay concursos que lo tienen organizado así con números, ¿no? Pero hay otros que no dicen nada. O sea, hay 3 fases y pues los que van avanzando. Sí que lo más normal es que a la final, que suele ser, ya te digo, concierto con orquesta o a 2 pianos o algo así, lleguen 3 o 4 personas, no más. Ujú. Pero en todo hay, vamos, Claro. excepciones. Claro, porque también la final, al ser con orquesta o 2 pianos, pues tienen que desplegar un poco más de... Exacto, tiene que haber ensayos, también esto se hace, otra cosa que no se piensa es el nivel de nervios que se pasan, porque no es una vez, o sea, tú tocas, ¿no? Tu primera fase, y a lo mejor hay un día en medio, y si pasas al siguiente día, tocas la siguiente fase, otra vez exposición, nervios, otro repertorio totalmente diferente, no sé qué. Pasas, imagínate, y entonces ensayos con la orquesta o con el pianista y también nervios y demás que no te has recuperado todavía del anterior y final. O sea, es que es un proceso también duro, no solo el preparar todo eso, sino una vez que estás metido en esa semana de competición, si vas avanzando fases, mentalmente hay que estar fuerte. Hay que ser un atleta, Sí. en todos los sentidos. Sí, yo lo pienso, o sea, muchas veces yo comparo mucho el deporte porque
tanto en entrenamiento La mental como en presión. lo físico. O sea, yo físicamente, para las piezas que llevo, yo que soy de compresión más pequeñita y demás, necesito mucha fuerza, necesito, muchas veces estoy cargada de los hombros, por las horas, por el tiempo que estás así en la postura, ¿no? Entonces ya por lo físico ya hay una parte. Los antebrazos se cargan de la repetición y demás, pero luego mentalmente también, o sea, un tenista, Carlos Alcaraz, lleva ahí su gente que le está, pues sus psicólogos y su equipo, ¿no? Que le está ayudando y que le está animando o ayudando a tener los pensamientos que hay que tener en los momentos previos, ¿no? Claro. Nosotros los músicos nunca tenemos nada de eso, y Claro, sí hay que buscarlos. claro. Es verdad. Y no se habla tampoco. Y Es exactamente, fuerte. o sea, sí, total. Porque no podemos, o sea, estaría guay tener el despliegue, ¿no? De Carlos Alcaraz o de cualquiera de estos, tener la Claro. capacidad de llevarte tu equipo, tu fisio, tu psicólogo, Eso tu sería... entrenador, tu profesor, tu, Sí. ¿sabes? A dónde... O sea, yo digo, la gente de alto nivel, en plan, ¿por qué no? Si es que, Sí. Claro. sobre todo, pues eso, que la mente te puede jugar muy malas pasadas. Y que tú a lo mejor has hecho la primera fase y ya has pasado y te empiezas a paranoiar o lo que sea en la segunda y por una serie de pensamientos que tal o porque has visto a tal que está tocando a tal velocidad y ya dices, madre mía, ¿cómo toca esto? Y ya entras en un bucle que si no hay alguien que te saque de ahí, la puedes liar en un momento, por mucha preparación Claro. pianística que haya habido antes. ¿Y cómo haces tú a nivel personal para intentar equilibrar todo eso? Pues yo he ido apuntándome, yo he ido haciéndome una lista de los pensamientos que suelo generar, los que son más, también en las formaciones con profesionales los he ido viendo, los que son más comunes en todos los músicos, pues anticipación, el miedo al fallo, el quedarte en el fallo, hay cosas que se van repitiendo en todos, ¿no? Entonces he ido identificando los míos más recurrentes, lo que me suele pasar, y creando las energías contrarias, ¿no? En plan, por ejemplo, a la hora de salir a tocar, yo siempre me conecto antes yo tengo ciertos rituales que me ayudan a conectar con la música, con la energía de la música que quiero, que voy a tocar, si va a ser Bach en la primera obra o lo que sea, ¿no? Entonces, le enseñas al cuerpo a conectarse con esa energía, ¿no? Si es una energía, yo qué sé, de fiesta, festiva, ¿no? Porque a lo mejor vas a tocar una obra española o lo que sea, pues hay que conectar con eso, no puedes estar con el mood triste, ¿no? Entonces, como viendo un poco cómo funciono yo, identificando esos patrones que tengo y demás, y luego pues probándolos, también, Claro. importante, fallando, equivocándote y eso, y no tener miedo al fallo, eso también, tenemos mucho miedo al fallo, Claro. y no nos damos cuenta de que es la mejor oportunidad para crecer. A mí me interesa si se puede compartir cómo es uno de esos rituales. Es decir, ¿qué haces paso por paso? Si Vale. puedes compartirlo. Vale. A ver, yo como... Esta es la primera vez Exactamente, que lo cuento. exactamente. Esto es clip viral. Esta es la primera vez que lo cuento. A ver, como media hora antes, o sea, bueno, yo estoy en el sitio antes, pero siempre calculo como una media hora antes, me empiezo a visualizar en estado de flow, ¿vale? Porque como ya lo he hecho en otras ocasiones, es algo que yo ya he vivido, entonces me empiezo a visualizar pues eso, tocando en estado de flow, y empiezo a visualizar cuál es el inicio de cada una de las piezas que voy a llevar en esa fase o lo que sea, para saber pasar de un estilo a otro. Y luego también empiezo a visualizarme conectando con el instrumento y con el público o el tribunal o ambas cosas, ¿vale? Entonces, pues para eso pues ya he hecho yo una serie de ejercicios Eso que no lo yo vas a contar. sé. Hombre, claro, es que No pasa nada. Está... no, pero esos son ejercicios que he hecho yo, Claro. Sí, porque a igual. mí me sirven. O sea, yo te puedo contar, vale, pues a mí lo que me sirve es visualizar un hilo conductor lleno de energía. Y a lo mejor quien lo vea va a decir, esta tía está Sí, que loca. tienes tu estrategia. Claro, pero Y a te mí funciona. me funciona eso, Exacto. ¿no? Entonces eso hay que averiguar a cada uno, pues qué es lo que le hace conectar con el instrumento, ¿no? Qué sensaciones, es un trabajo más profundo.
Entonces tampoco quiero decir yo, esto es como lo de las 100 veces. Dice, a tocar 100 veces, y ahora se pone todo el mundo a tocar 100. No, ¿de qué manera? Porque pues, si no se hace bien, pues no funciona. Entonces eso, la conexión al final es con la música, con el público o el tribunal y con tu instrumento, que al final es Claro. lo que vas a tocar. Y tengo algunas anclas, por ejemplo, anclajes, en plan... PNL. Exacto. Ah, usas PNL. Sí. Los tacones, el ruido de los sí. tacones, es algo que a mí, ¿ves? A mí me conecta. Entre muchas cosas que he probado que ocurren en el momento de salir a escena, eso es lo que me conecta a mí. Porque yo es como que cuando voy a salir, lo que más me fijo o lo que más escucho o lo que más percibo es ese sonido de los tacones en el silencio del escenario, ¿no? De la sala. Entonces ahí yo tengo mi anclaje, que es automático, ¿no? Qué guay, qué bueno, ¿no? Sí, Porque sí. además eso siempre, siempre vas a escucharlo. O sea, Eso es, sí. claro, es si importante. llevas tacones, Sí, ¿no? siempre. Tus tacones, Exacto. ¿no? O sea, te refieres Los míos, sí, mis pasos. a la entrada. Mis pasos, eso es. Al... Sí. Por eso a la digo prueba. Qué fuerte. que estas cosas hay que hablarlas, en plan, ¿por qué? Qué guay. ¿Por qué no? Cada uno hace sus cosas. Y a nivel respiraciones o estar en el presente y tal, Eso es más mindfulness, meditación. Sí, a ver, yo practico Pero meditación. para pensar en el momento, o sea, digo, para estar con una buena Eso es respiración en el momento o no. No, lo intento hacer siempre, en mi día a día, ¿vale? O sea, vale. volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Si tú estudias ya no estando presente, luego es imposible. Yo tengo alumnos que se ponen a tocar y es que no están. Entonces, luego es imposible, no, por arte de magia no vamos de repente a conectar con el momento presente en el escenario. Entonces eso creo que es importante generar el hábito. Siempre acostumbrarse a estar presente, porque pues que la mente se nos va. O sea, y si no tenemos ese hábito, luego es complicado volver. Creo. O sea, que es algo más del día a día para... Sí, yo en mi día a día pues tengo mis momentos hago yoga, meditación, deporte de fuerza, me gusta mucho el spinning. ¿Ves? En sitios como spinning yo libero muchísima energía y me siento muy conectada y luego eso me lo he llevado porque lo que a mí me funciona al momento previo. Mi anclaje va por el spinning, fíjate lo que te digo. Pon una bici ahí al lado del piano. Tal cual. Qué bien, qué bueno. Sí. Yo me estoy intentando acordar, pero yo también hice el tema de anclajes, no sé si tú lo has hecho, pero yo he hecho... ahora no, es como que lo tengo interiorizado, o sea, pero hace tiempo hacía como tenía unos cuantos de... No sé si exactamente para esto, sino, bueno, para conciertos, para momentos de la vida, ¿no? O sea, momentos intensos o reuniones o yo qué sé, o cosas de estas. Para estar relajado, no sé, me acuerdo que me hacía algo así, o no sé cómo era. Para relajar o diferentes cosas, ¿no? Para para tener esa valentía, por ejemplo, Sí, ahora que lo mencionas. Totalmente. O sea, yo creo que es súper importante. Y que funciona, vamos. Exacto. O sea, encontrar cada uno lo que le funcione y aplicar. Es que, claro. Y hay veces que hacemos hasta cosas sin ser conscientes. Que yo luego, estudiando, digo, pues esto ya lo hacía. Como por ejemplo, para todo el tema de la concentración, yo no es que siga un ritual, pero sí que hago cosas siempre cada vez que me pongo a tocar, que es, me pongo la silla con el termo de té, la botella de agua, es que es verdad, cualquiera que estudie Musical Arts lo puede corroborar. Me hago un moño, me saco mi iPad y pongo esto en modo trabajo, que solo me permite metrónomo, YouTube, por si quiero escuchar grabaciones y demás, y notas de audio para grabarme a mí. Y eso es lo que hago. Pues como hago eso siempre, mi mente o mi cuerpo o todo entiende que este es el momento de concentrarse, que es el momento de trabajo. Y eso luego escuchando a Ana Ibáñez hablar de cómo crear las burbujas de concentración, digo, anda, si yo hago esto sin ser consciente, o sea que a lo mejor estamos hablando de los anclajes y nos escucha alguien y sin haberlo hecho a posta ya lo hace. Puede ser. Qué guay. Mucho. ¿Seguimos? A mí me gustaría avanzar con la parte artística, o sea, con la parte de profe. O redes sociales, porque está súper activa también ahí. Entonces... Bueno, en YouTube no. No, en YouTube no.
Aquí era Pobres Tengo que youtubers, no podéis empezar. buscarles. Oye, eso quiere decir, ¿sabéis qué quiere decir, no? Que en cuanto te busquen en YouTube vamos a salir primeros. Te vamos a adelantar. No, total. Sí, cuidado con lo que digas. No. Pero, bueno, ¿Hablamos no... de redes? Ya que nos hemos Sí, metido sí, un igual poco. sí, por Venga, cambiar un va. poco... YouTube no tengo. No. TikTok tampoco. Nos va a responder directamente. Vamos a hacer una auditoría. A ver, tema redes. ¿Cómo surgió eso? Nos encanta, se hace la pregunta ya misma. Sí, no. Sigue. Joder, Continúa. hace su anclaje y ya. Fluye. A ver, total. Genial. Bueno, supongo que iría por ahí la cosa, Sí, ¿no? sí, Vale. estás muy activa en redes, tienes una marca personal súper chula, un proyecto además, o sea, tienes como dos caminos, ¿no? Tienes marca Sí. personal Marian Ayala y proyecto Músicos Vitamina, en el cual enseñas todas estas cosas que tú has probado en tus propias carnes, pues si quieres explicarnos un poco cómo surgió la idea, si te está funcionando, si tienes estrategia, por ahí Vale. un poco, Pues, sé libre. A ver, el tema de Músicos Vitamina fue por lo que hemos Explica hablado lo que es, porque, antes. o sea, para la gente. Vale, Músicos Vitamina es el nombre de mi Instagram, donde yo voy subiendo pues tips de los aspectos que hemos estado comentando. Por un lado el tema de estudio, por otro lado técnica, interpretación de piezas, de piano, y la parte más de miedo escénico o cómo preparar ese entrenamiento mental de cara a concursos, a conciertos y demás. Entonces, pues esto surge porque, bueno, pues como hemos hablado antes, yo hay veces que tengo ideas, ¿no? Y que me apetece hacer algo, pero no es el momento de ejecutarlo, porque pues por lo que sea. Y yo estaba, pues, 2 o 3 años estuve ahí, de qué manera puedo empezar a hablar de esto, pero no sabía ni de qué hablar, ni de cómo, ni por dónde empezar, o sea, era como... Y estando en Viena, pues como que ahí ya empecé más a formarme en todo el tema de pues eso, de cómo estudiar, ansiedad escénica, todo esto, y dije, pues voy a empezar a hablar de eso. No sé, en plan, como que ya dije, es el momento de empezar a hacer algo, aunque no sea, no tenía ninguna estrategia, no tenía un orden, o sea, no sabía muy bien, pero digo, bueno, Que hable el vamos a corazón, empezar, que de hable el alguna manera. corazón, me Exacto. pongo a grabar. Eso es. Entonces, pues le llamé Músicos Vitamina porque estaba en ese momento leyendo a lo que era una persona vitamina y Ah. yo decía, vamos a ver, yo no soy un músico vitamina, o sea, por todo esto que estamos hablando. Para mí, pues ese músico vitamina, pues que disfruta del proceso, que sabe de qué manera afrontar los retos, con esa energía buena, positiva, que transforma todo al final, ¿no? Con ese amor por lo que está haciendo. Y decía, yo no soy esto. Entonces, antes de, pues hice todas estas formaciones y tal, y cuando yo empecé a sentir que me podía estar convirtiendo un poquito en ese músico vitamina, dije, pues vamos a empezar a compartirlo, ¿no? A ver si puedo de alguna manera aportar algo a personas que a lo mejor hayan pasado por algo parecido a lo que me ha pasado a mí, o que estén en un momento, o por prevenir, o que les pueda dar una idea, no lo sé. Y así fue como surgió. Lo de Músicos Vitamina me recuerda al libro, ¿no? Sí. ¿De ¿Cómo De personas Marian vitamina, ¿no? Rojas. Marian Marian Rojas. también. Es verdad. ¿Marian? Marian Se llama Rojas. como- Marian también, es verdad. Claro. Que sí, es de personas vitaminas, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Entonces, o sea, me gustó el concepto y digo, ¿por qué no extrapolar esto a un músico, ¿no? Ujú. Y fue un poquito así. Y entonces divides como tú tienes 2 cuentas, la tuya y la Eso de... es. Soy más activa, de hecho, en Músicos Vitamina Ujú. que en María Ángeles Ayala, pero es verdad que ahora con el tema del disco y demás me gustaría también ir moviendo un poco. Tiene más ese lado. seguidores Músicos Vitamina, Sí, ¿no? bastantes Que- más. Bastantes más. Pero bueno, ya está, si es que al final pues ha ido calando en la gente que lo ha ido viendo y pues ya está, yo encantada de poder aportar un poquito. Y me imagino que sería la idea enfocar, o sea, todo esto que nos has ido contando de que has aplicado contigo, ayudar a Eso personas es, que quieran tocar el piano, ¿no? eso O que es. estén tocando el piano, que sean pianistas Eso o es. Y con formaciones también. que exacto, das. a personas y también todo el tema de cómo estudiar y de ansiedad escénica también lo trato con personas que
O sea, ansiedad escénica no, yo no soy psicóloga, eso que quede muy claro. Lo que ayudo es a hacer pues esas visualizaciones o esa preparación mental antes. Sí, ¿vale? pero si detectas alguna cosa ya derivas a especialista, como sí, debe hay, ser. hay cosas que yo no puedo tratar. Se Claro. explica los anclajes, los tacones... y Eso es, ahí estamos. Eso en Está los fabuloso, porque hay tantos. gente... Sí, sí, sí. Eso es. Y a ver, yo tengo dos preguntas. Una es, solemos hablar mucho de inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Utilizas de alguna manera inteligencia artificial IA Sí. para tus materiales o algo así? Sí. ¿De qué manera? Pues mira, yo soy una persona que se me van ocurriendo cosas y voy apuntando en notas, en plan, ideas de contenido, para mis piezas, para lo que sea. Pero claro, eso está más desordenado, claro, y de repente me encuentro una nota así con, pues yo qué sé, Sociedad Española de Liszt, concierto de no sé qué, cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Y entonces lo que sí suelo hacer es meter esa información y decirle, oye, ordéname esto, agrúpame lo que tiene sentido, organízamelo por meses, ese tipo de cosas. O con correos, porque no hemos hablado, que no sé si lo queréis tratar, pero que al final para ser pianista o músico, eso de toca y ya está, no. Hay que mandar dosieres, hay que aprender, o sea, bueno, hay que saber hasta hacer facturas, o sea, de todo al final. Entonces, pues para ese tipo de cosas, la cantidad de tiempo que se pierde en escribir correos, para eso sí te utilizo. O sea, normalmente para cosas que ya están hechas, pero que me puede ayudar a ir un poquito más rápido. Vale, y o sea, ¿te ayudas de la IA para escribir correos? Eso es. ¿O para buscar correos? No, para escribir. O sea, yo Escribir tengo correos. la idea de, quiero decir esto, esto y esto, pónmelo... Y lo vas corrigiendo, lo vas Exactamente, redactando, le vas... Exacto. Y para ¿Dosieres? dosieres o creatividades o cosas Eso así. no tanto. También se puede, ¿eh? Se puede, sí. Sí, al final sí, pero ¿sabes qué me pasa a Tienes que mí? revisar también. Sí, que tienes que revisar mucho y que Sí. luego yo a lo mejor tengo una idea en la cabeza y me ha pasado. Y meto en plan, dame más ideas de esto y ya me empiezo a liar. Porque me da muchísimas, algunas tienen que ver con lo que yo quiero y entonces de repente digo, ay, pues esta también podría ir y pierdo el foco. Claro. Entonces, normalmente para cosas así creativas y tal, no. Es más, pues esto que te digo, poner orden, organizar calendarios, este correo que lo mandé en tal, hazme uno igual, pero cambiando no sé qué cosas, ¿sabes? Y le copias el correo, ¿no? Tal cual. Ya. También yo sí manejo mucha IA para muchas cosas, muchos procesos que he conseguido automatizar y optimizar. Y eso también se puede, o sea, puedes entrenarla para decirle, mira, me pasa esto, me disperso con tantas ideas, necesito que hagas esto, esto, esto. Toma, vale, necesito que seas más concreto con esto. Y le puedes ir educando para tener una especie de persona Claro. que se amolda a lo que a tu proceso de pensamiento. O sea, está muy guay. Sí, sí. Es que normalmente... No, sí, yo sé que hay cursos de esto. En Sí, plan, sí, sí, no, sí. o sea, que hay Están saliendo muchísimo cosas. que aprender. Que salen en YouTube, pero ¿no? claro, Sí. no. Pero claro, normalmente Curso de- nos quedamos con la primera idea que nos da y es... Sí. Y yo lo comparo con la música, ¿no? O con el coro. Es decir, pues con lo primero que te da el coro, vale, está bien, es lo mejor son cosas bonitas que han hecho, pero vamos a exigirles, vamos a intentar ir amoldando eso, y supongo que el piano igual, como tú vas moldeando la idea musical. Y esto es igual, es decir, tú me das esto, bueno, pues mira, yo proceso de esta manera, vamos a ir hilándolo y digamos que lo entrenas a tu gusto. Ahora que lo dices, estamos muy cerca de que la IA sea director de coro, ¿eh? Sí, No me me digas. Estamos imagino. enseguida. Me imagino. O sea, yo creo que se podría ya, ¿no? Seguramente darían mejor feedback y más Que muchos cariño, directores. y más cariño a los No. cantantes que muchos directores. Bueno, eso. O sea- No, pero vamos a ver, aquí lo que, o sea, quiero decir, lo de la IA nos quita el trabajo, no, mentira. O sea, si tú tienes tu dinamismo, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de tratar a la gente, tu forma de ensayar, etcétera. Sí, eso es difícil de reemplazar. Eso es difícil de pasar. Y la energía, o sea, Sí, que la se energía crea. en persona las es otra personas, historia. en plan. Sí, pero yo podría ir Pero- medio... A Pero ver, oye, sí, para dar el pego en sustituir plan- Genial, sopranos más alto. Sustituir un día que no viene el director, Sí, ¿eh? un momento determinado, eso podría ser, ¿eh? Ya sabes. A mí, por curiosidad, me han montado ensayos. Por curiosidad, Ah, y yo es lo que también, hace, sí. decir, mira, voy a trabajar esto. Y o sea, la puñetera IA te Pero porque dice... la tienes entrenada. A mí No, eso no, me lo no. hace. No, Bueno, a lo bueno. mejor tienes que ir dándole, porque
O sea, era simplemente una prueba. Pero te dice, trabaja la fonética de esta manera, y dices, ostras, está acertando. O sea, esta palabra en alemán es un poco compleja. Vale, ¿cómo podríamos trabajarlo? Pues desglosa en este fonema con esta posición de la boca. Dices, la leche, si sabes, si parece que se ha sacado Ostras, un grado de canto. qué fuerte. Sí, tela. Vale, necesito, en este punto del ensayo, creo que va a decaer un poco la atención. ¿Qué ejercicios me propones? Pues levántalos y haz no sé qué, o intercala con esta canción. A ver, sí, está claro que es algo súper útil y ya que lo tenemos, pues Sí. estaría bien sacarle el máximo partido, claro. Pero yo hilo con lo que dice Juanlu, que la IA no te va a quitar el trabajo, sino que te lo va a quitar alguien que la use mejor que tú. Claro, O sea, sí. totalmente, totalmente. Porque muchas veces se nos pasan cosas y está ahí y dices... También creo que es interesante entender el tema, porque a veces te dice cosas que es como, Ya. pues por aquí no, No, esto es 100%. mentira, Sí, o sí, esto sí, no sí, funciona sí, así. sí. Y dice, pues tienes razón. No, Por eso, fiarse del todo es es peligroso. eso. O sea, tú tienes que tener eso, tus conocimientos y saber de lo que se está hablando. Y luego ya, yo en algunos momentos que he probado cosas, sí que he visto eso, que he perdido más tiempo porque he tenido como que corregir mucho. Y entonces ha sido como, mira, por eso al final me he ido más a esa parte organizativa y demás, que sí siento que me Sí, es muy ayuda guay. y me quita mucho tiempo. También utilicé una vez, ahora que lo dices, Opus Clip Sí, para sacar en plan vídeos pues esto, de una formación que hice y demás. Pero tampoco tanto. Yo Ya. creo que se le podría sacar. Es que también hay que darle... necesitas un ser humano. Después de Claro, Opus Clip sí, hace claro. falta un Sí, ser humano. optimiza, pero necesita a alguien ahí Claro. detrás. Y que el gancho... ¿Ibas a comentar algo? Es que quería contar una Es cosa. un secreto, pero sí, dale tú. Luego Pues lo si cuento. está al hilo de esto, Sí, es IA. pues inteligencia no, artificial. sigue. Nada, me gusta mucho hacer pruebas. O sea, yo soy un súper científico, o sea, investigador, ¿no? De ensayo-error. Y te voy a confesar una cosa. Y es que, aparte de comprobarlo yo, le metí tu perfil y le dije, ¿qué me puedes decir de esta persona? Sí, flipa. Esto, método técnico, además es instrumentista, ¿Qué? El Te enlace. lo juro. El enlace De Instagram, a ¿no? Instagram y te hace un resumen de la cuenta. ¡Qué fuerte! Ajá. Y acertado, Claro, ¿no? es Creo. público, al final es público. Sí, luego lo comprobé y fue como, sí. O sea, ¡Qué hay miedo! que hacer pruebas, o sea, porque lo mismo se inventa un dato. Ya. Imagínate que dice que montas a caballo. Le gusta la Y de hípica. repente me lo Y vengo dices aquí, y yo, sí, porque todos sabemos aquí que y te quedas así como, pues no sé dónde ¿Sí? te has sacado eso. Y por eso digo que hay que Ya. hacer pruebas, pero Ala, yo no sabía que se sí que llamaba es eso. claro, o Yo sea, me trabo yo también. sí, o sea, al final es Depende. creatividad, ¿no? O sea, Sí. son datos públicos y además es escalofriante en el sentido Hombre, de que me da un poco de miedo. 6 segundos después Claro. me sale y pone fuentes que no sé qué, Google, una entrevista que te hicieron, no sé qué, o sea, ha rastreado todas las fuentes que es de ti en internet sobre ti en 6 segundos. Madre mía. O sea, es bestial, claro, y tú lo puedes clicar y ver si es verdad y te accede a los artículos, ¿Y qué nos ha dicho? Porque me has dicho, hay que hablarle de esto. muchas cosas, ¿eh? ¿De qué? Bueno, que hay cosas que hemos hablado ya. Del miedo escénico. Hay que hablar del Sí, miedo sí. escénico porque hay algo detrás. Nos ha dicho. Sí. Sí, no. ¿Tendrías algo en tu pasado? Sí, o que algún lo has comentario. dicho en algún No. lado? Sí, Sí, hemos hablado antes del miedo Y entonces escénico. me Sí, pregunté, pues pero esto. ¿hay alguna evidencia de que Marian Ayala haya tenido, dice, no abiertamente, pero teniendo en cuenta el contenido y los porcentajes de personas, músicos que no sé qué, fuerte. es muy posible que... Claro. Heavy, ¿eh? Claro, pues lo confirmo. Sí. La IA hace. La haya acertado. Así que te Tal abra la cual. mente también para decir, ostras, pues aquí No, puedo no, optimizar, es verdad. que es muy guay. O sea, Yo tenía... a mí me ha llamado la atención una cosa que era O sea, tú has tenido... Tu perfil tiene como bastantes visitas, el de música, el de Vitamina, ¿eh? El de Vitamina. Y además lo haces... He visto que lo haces sin gancho. O sea, no hay un gancho al principio. Y eso es lo que más me flipa. Porque normalmente en Yo es que Opus, no entiendo nada en de Opus eso. Clip, por ejemplo, el mismo Opus Clip te lleva para que los shorts, Ya. los reels tengan gancho para que la gente se quede, estructura, claro. desarrollo y algo en el final, ¿no? Vale. Y tus vídeos, estás tocando el piano, 5 segundos, o sea, no estás diciendo, bueno, igual simplemente llama la atención eso, también Sí. puede ser, ¿eh? Y luego haces la pregunta o haces Sí. o sea, como al revés, y lo haces, pero no, Sí, no pero, sé si habéis- pero lo haces bien, o sea, lo estás haciendo bien. Ay, Que igual también podrías cambiar y hacer al Y revés. podría Hacer ser. o sea, la pregunta o de lo que vas a Sí. hablar en el vídeo al principio, 5 segundos de tocar y al revés, ¿no?
Ah, pues O sea, lo tiene voy a sentido, probar, ¿no? Pero lo porque voy a la gente al probar. final Claro, es se queda con los segundos. la Claro. retención de audiencia va Pero es que yo bajando. eso no lo había pensado nunca. Bueno, a lo mejor sí, pero ahora mismo no lo tengo. O sea, no es algo que yo piense al hacer. O sea, yo no tengo una estrategia. Si es. Yo. De aquí sacamos una estrategia. Por favor. No, me vendría genial. Porque es verdad que yo al final. O sea, voy hablando de. Sé que voy a hablar de esos temas, eso sí. Pero yo no tengo un contenido programado de decir, pues como estas personas que a lo mejor dicen, pues tengo todo el mes de tal. No, No, porque uf, yo al pobre. final tengo mucho trabajo, tanto como profe, ahora con este concurso, que son cosas que muchas veces salen inesperadas, ¿no? Que no se tienen programadas. Entonces, no puedo ir al ritmo que a lo mejor me gustaría. Claro, claro. Entonces, claro, yo sí que tengo como una estructura de vídeo en la que lo que siempre intento mostrar es que yo toco eso, en plan no estoy cogiendo de otras personas, y que lo que voy a explicar, bien sea técnico, bien sea de contexto, bien sea de ansiedad escénica, lo que sea, viene de algo mío, ¿no? Y viene pues de esa pieza, si es técnico, lo que sea. Entonces, claro, es como que he cogido ese formato y lo hago así, pero no pensando con una preparación inicial de, vale, esto lo voy a hacer así para que tenga... Sí, te ha salido. No. Sí, eso es más estrategia, claro. Hay un alfarero, no sé si lo habéis visto, que se ha hecho hiper mega viral. Rollo 200.000 seguidores en 2 meses, porque el tío, a los primeros 5 segundos, está como trabajando con la cerámica, tiene un montonazo y de repente hace ¡wow! Y se le caen todos. Y ¿Qué? lo hace aposta, claro. O sea, tiene un montón de vasijas o lo que sea, y ¡pua! Se caen todas y ya empieza no sé qué. Ah. Y otras así, ¡pua! Y se hacen polvo. Qué Es fuerte. un poco bestia, ¿no? Pero sí, pero es que- funciona. claro, pero la gente se queda y dice, ostras, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo Ya ves. siguiente? Nos Sí, sí. fliparíamos de la cantidad de cosas que Sí. vemos que nos pensamos que es que son casualidad y no. Sí. O sea, está pensado para... Claro, dices, ¿cómo me quedaba este vídeo de 5 minutos si no, Total. si estaba pasando y de repente me he quedado, ¿qué ha sido? Claro. Y no lo procesas, pero es No, yo en ese ese gancho. sentido es como que siempre intento ver si esto aporta algo, lo que voy a subir. Que Es lo no más va a aportar importante. nada, prefiero no hacer contenido para esta semana o lo que sea, pero no pienso quizá tanto en la forma o en a ver si llega a más gente. No. Ya. Claro. No, Así pues que eso, bueno. eso depende de lo que tú quieras y depende... No, pero es lo más importante, que sea interesante, o sea, que Claro. ayude a las personas. O sea, O sea, yo... no, pero si lo más fuerte es que sin hacer eso, o sea, quiero decir, tú estabas, no sé cuántas visitas tienes de media, pero tenías Sí, visitas, ¿no? Sí, sí, sí. 10.000, 10.000 15.000, por ahí, sí. 10.000, 15.000 son visitas. Fabuloso. Sí, está bien. O sea, Sí. son 10.000 personas, Sí, que igual 500 se te quedan hasta el final, ¿sabes? ya. O sea, y si al final dices, tengo un curso no sé qué, 20 se te apuntan. O sea, es Ya. que eso es así. Esos números, sí. ¿Y haces de alguna forma la derivación, el embudo de ventas? Eh, no, o lo haces sin más. No, o sea, te refieres a las clases y demás. Sí, o sea, como Sí, porque tienes es una un curso, formación. ¿haces de Claro. alguna forma, promocionas, llevas de los reels a la formación o no? No demasiado, o sea, cuando saqué la formación en Navidad, sí que hice algunos reels hablando de esa formación y demás, y hubo gente que se apuntó a partir de eso. Pero claro, yo es que normalmente los alumnos que tengo son porque quieren trabajar conmigo por algo específico y a lo mejor han llegado por músicos vitamina algunos, pero otros tampoco han sido porque me han conocido en concursos o en conciertos o Claro, es tal. que tienes Entonces, muchos focos, claro, mucha entonces visibilidad. realmente Qué guay. no... Es verdad que no, el objetivo no es con mis vídeos Ya. que se apunten a más alumnos o lo que sea. Que alguno ha venido de eso, pues sí. Claro. Que la formación se ha vendido súper bien, pues también. Pero que no ha sido con ese objetivo, quizá. Claro. Mm. ¿Y ahora qué objetivos tendrías? O sea, porque el tema piano Pues a ver. quieres darle más... A ver, tema piano tengo. tema interpretación, perdón. Tema interpretación. Que no es piano, es más. Tenemos concurso a finales de julio y luego presento mi primer disco en solitario en septiembre, que eso me hace muchísima ilusión, pero yo ya había grabado disco allí en Viena con un flautista, pero claro, no era un proyecto tan personal como este.
Entonces, bueno, pues ahora estoy enfocándome un poquito en esas dos cosas. Ya estamos también cerrando el curso, o sea que tema clases y demás. Entiendo que no se puede solo- contar nada, ¿no? Del Sí, sí, se puede disco. contar. Pues Sí. cuéntanos qué Sí, a ver si repertorio. ya Queremos va a salir enseguida. Primicia. Vale, pues mira, el disco se llama Miroir de l'être, que es como en francés espejos del ser, Oh. ¿vale? Entonces, lo que he hecho ha sido escoger piezas del repertorio pianístico que son muy conocidas, virtuosísticas y demás, para quitar un poco esa idea de que el virtuosismo es correr y ya está, ¿no? Ir a la máxima velocidad y esto es lo que sé hacer. Entonces lo he unido a algo emocional que para mí es las etapas de la vida de una persona, ¿no? Por eso espejos del ser. Entonces cada obra representa, están en un orden estratégicamente colocadas porque representan una de las etapas desde la infancia hasta el legado que dejamos con Liszt. Entonces empezamos con la infancia, con Thalberg, que es una obra muy juguetona. Después nos pasamos a Schubert, la inocencia de esa infancia. O sea, primero el nacimiento y después la infancia. He dicho directamente infancia y no, primero nacemos. Después nos pasamos a la juventud con Scriabin, que tiene ahí un montón de rayadas mentales, eso que atravesamos todos. Luego la balada número 4 de Chopin, que es la madurez, y terminamos con el legado, pues eso que dejamos en la vida, ¿no? Que creo que al final es lo importante, que la acabamos con la Rhapsodía española de Liszt. Así que bueno, pues eso, he querido un poquito unar también para acercar al público de calle, ¿no? Esas piezas, porque al final muchas veces parece también que hay como un poquito de distancia entre la clásica y personas no especializadas y tal. Entonces también para que se sintieran un poquito identificados. ¿Tienes algo pensado, una explicación antes de cada pieza o alguna cosa de estas o un texto? ¿Cómo pretendes acercar a nuevos públicos? A ver, se va a hacer una presentación del disco en la que... Estamos invitados. Por supuesto. Y a grabar. Por favor, que vengáis. ¿Nos vas a avisar? Eso estaría genial. ¿Te da una idea así? Mira. Total, Hacemos presentación... si consigues ahí que te podamos hacer 15 minutos de entrevista o algo así. Claro, pero Sí. si lo organizo... Bueno, a ver, me ayudan gente a organizarlo, pero que puedo hacer lo que yo quiera, obviamente. Vale. Y me encantaría. Hablaremos, qué guay. Pues eso es septiembre, así que finales. Especial disco. Total. Oye. Te he hecho así, ¿eh? Sí. ¿Ves? Si es que es tan importante hacer estas cosas. Pues eso, por supuesto en el booklet del disco está todo explicado, pero luego en la presentación es más explicación que tocar. Yo tocaré pues alguna de las piezas, pero no es un concierto como tal. ¿A qué tienes piano, además, allí? Claro. Buah. Vale. Buah, se viene. Se viene. Pues sí, eso estaría genial. Y luego pues también haré contenido en Marian Ayala. Para hilar con el... Sí, muy bien. para ir anunciando un poquito, crear ese hype. ¿El disco es físico? Estará tanto en plataformas digitales como físico. Y de alguna manera, imagínate que alguien y tal, que te compra el disco y... O sea, ¿cómo conseguirías que esa persona rollo con un QR o a tus redes? O... Pues eso lo tengo que ver desde Eso mi lo va a página hacer. web. Ah, vale. La idea es colgarlo en la página web y poder, pues eso. En todos los conciertos va a haber unos ejemplares para venderlos y luego, pues eso, quien quiera escuchar, pues en Spotify estará. Sí. En todos sitios. Es que eso es muy guay, ¿eh? Cómo dar una vuelta al disco de una pieza clásica para atraer nuevos públicos. No, es que hay que... Y no es simplemente eso ya, sino... Claro, es que... Ostras, dame hay que contexto, hacer. dime Exacto. qué significa para ti, pues eso, el Claro. nacimiento o no sé qué. Dime Todo las basado características de la pieza. en algo, o sea, no me lo he Claro. sacado de la manga. Si tú lees las notas al programa más especializadas, pues Sí. te das cuenta de que efectivamente Realmente. puede haber una relación con eso. Mira, esto que estás contando es súper instagrameable. O sea, hacer vídeos cortos de explicas 10 segundos Sí. y tocas un par de pasajes. Ay, otra idea, Explicas pero bueno, y pones el nada. enlace al disco. Díselo a tu community me manager o llamas. quien Sí, te va a sí, llevar. claro. Porque no hacer Samuel. no hacer solo tocar.
Claro, Sino- claro, es... Explicación, tocas, cuentas una historia, Es que eso es en qué te un- has basado, Sí, sí. y tocas. No, y Combinar eso. totalmente, experiencia, ¿eh? es una experiencia. Es como el Candlelight. ¿Por qué vende tanto Es Candlelight? que es eso. O sea, es que Que está vestido, ¿no? Es... nos ¿Sabes cerramos las mucho. visitas que tiene nuestro vídeo que hablamos de Candlelight? Pues Está habrá que arriba. Candlelight. Pones Candlelight en YouTube y estamos nosotros. Ostras. Sí, El short, ¿eh? sí. Ah, es que lo están haciendo muy bien. Sí. El concierto clásico está muerto. Hay que Está... ir generando, pues eso, nuevas maneras de conectar. O sea, hay muchos programadores que dicen, pues yo ya es que no programo este tipo de repertorio. A mí me gusta tocar ese tipo de repertorio. ¿Qué quieres que te diga? O sea, sobre todo yo me voy más a romántico, postromántico, más que barroco o clásico, pero a mí me encanta. Entonces, ¿por qué no intentar sacar, o sea, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo, no? Pero sí buscar haciéndolo, pues, ¿de qué manera? Llegar un poquito más. Yo también, antes del disco, en todos mis conciertos siempre hablo y cuento, en plan, tanto reflexiones del propio compositor, porque además creo que es importante para nosotros como músicos saber qué estamos tocando, empezando por ahí. Pero luego ir un poquito más allá, en plan, no quedarte con, esta obra se compuso en 1853, son no sé datos, qué. eso... No, en plan, ¿en qué momento de su vida estaba casado, se estaba divorciando, estaba con la amante de no sé qué? O sea, que todos tenemos ahí jugo. El chisme. Claro, claro. Es que la música es emoción. Todo, vida. claro, tal cual. ¿Y luego cuántos conciertos? O sea, ¿tienes pensado ya cuántos conciertos se van a hacer? O... Pues no está cerrado, No está porque cerrado. esto también lo sabréis Es un mundo. todos, que al final pues tú tienes un manager que te va organizando cosas, pero sí, próxima temporada, pues todavía no está cerrado, pues hay fechas que sí están, que ya pues iré diciendo, pero son más a partir de enero. Los conciertos que tengo hasta diciembre, son en Murcia, con un concierto muy especial que también me apetece un montón de compositores murcianos. Luego también toco con Miguel Chelo en su de Da Capo, en su ciclo de conciertos. Y hay alguna cosita más del disco, pero por Murcia. Y luego ya fuera, pues se está mirando pues en el Ateneo y demás para... Pero eso, falta confirmación de fechas, que eso ya iré subiendo. Súper, muy bien. Qué guay. Podemos pasar yo es que soy docente de Dale, dale. naturaleza, me encanta... La dirección me encanta porque además mezcla esa parte de intérprete Sí. con la parte de pedagógica. Es decir, tener gente delante, enseñarles, sacar lo mejor de ellos, Tal cual. ir moldeando, ir Es que es educando apasionante también. eso. Entonces, tú también, por lo que hemos hablado antes, pues eres una profesora de pura cepa. Vamos, eres docente, Sí. eres pedagoga, amas la enseñanza. Entonces, Total. ¿nos puedes hablar de tu método Tecné, de cómo surge, cómo aplicas todas esas cosas que has aprendido, a cómo lo enseñas y canalizas con tus alumnos? ¿Puedes contarnos? Sí, pues Tus secretos. mis secretos. A ver, yo desde que tenía 13 o 14 años me recuerdo dando clases. O sea, a lo mejor no pagadas, ¿no? Pero en plan, de esto que vienen a casa, no sé qué, pues ¿Amigas? como, sí, o con, incluso pues, mi padre como profesor de solfeo, tal, muchas veces me quedaba en las clases y participaba yo también, tal. Yo también he participado en los ensayos de coro. Por ejemplo, Parciales, cogía o- sí, exactamente, a los contraltos, pero esto yo muy pequeñita. Entonces, como que ya había esa cosa de enseñar, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha gustado, pero sí que es verdad que quería encontrar, cuando ya fui más mayor, que me tenía como que decantar, parecía, entre una cosa y otra, yo quería encontrar la manera que me permitiera hacer ambas cosas a la vez. Esa parte más de intérprete y esa parte más pedagoga. Entonces, pues fue cuando empecé a crear o a gestar ese método, porque yo veía que a mí en mi formación había ciertas cosas que no me habían contado. Esa parte más de cómo estudiar o esa parte más de ansiedad escénica y tal. Entonces yo no quería poder transmitir eso a mis alumnos, y entonces decidí un poquito aunar esas 4 cosas, esos 4 pilares, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te van llegando los alumnos, no todos tienen las mismas necesidades. Entonces yo no le tengo por qué, tenemos una hora de clase, o algunos de 2 horas o hora y media, lo que sea, no tengo por qué contarle de qué manera estudiar a una persona que sabe organizarse perfectamente y que a lo mejor lo que le está fallando más es esa preparación mental antes de tocar, ¿no? Entonces, digamos que yo voy adaptándome al perfil del alumno,
es muy importante, pues eso, saber si estás con un niño más pequeño. Yo tengo alumnos desde 8 años hasta 60. Y tengo alumnos que se están preparando su cuarto del superior con su recital fin de carrera, otros que están preparando primero superior, niños de 8 años que acaban de empezar y uno de 60 que quiere tocar boleros. Y yo tengo que saber transmitir a cada uno de esos perfiles lo que necesita, ¿no? Entonces, pues siempre he intentado ser muy versátil y ir viendo qué es lo que necesita cada persona para ir introduciendo dentro de pues esos 4 pilares que son como los que más voy manejando. Joder. Lo fuerte es cómo te sales de una enseñanza que es tan elitista como es el conservatorio de solamente vamos a enseñar a los que van a trabajar de esto profesionalmente. Y o sea, creo que el reto es disfrutar con, es que es eso. Con todos los niveles. Pero si es que la música con amateur o uno profesional. Exacto, o sea, yo el otro día estuve tocando en una gala de cine bandas sonoras, dándoles ese toque más virtuosístico, como sea, tal, pero si es que la música es música, en plan, y yo creo que al final, pues el que quiera aprender un bolero, pues qué guay, pues es que yo también aprendo un montón enseñándole ese bolero a este hombre. Y luego también, como esa persona a lo mejor, en este caso, acaba de empezar con el piano, buscándome las maneras de transmitir eso a una persona que no sabe nada, que no quiere pasar por nada técnico y que quiere de repente que ese bolero en un mes ya esté sonando. Empezando de cero, sin saber solfeo, sin nada. Eso para mí es un reto y para mí es un aprendizaje que me encanta. Entonces, ¿por qué me voy a centrar solo en un Bach o en un Beethoven? Está fenomenal, pero es que la música es música, ¿no? Y para todos los niveles, y tiene que ser accesible. Y yo tengo que hacer que disfrute tanto el niño de 8 años en la clase, como el de 60, como el que se está preparando para entrar en el superior. Pero la clave es eso, que lo pasen bien. O sea, yo me voy a poner con el del bolero a decirle, no, es que primero tienes que hacerme no sé cuántas escalas porque si no los dedos no se te van a mover. No vas a poder tocar el bolero. Me va a decir, pues mira, ahí te quedas, hija. Claro. Y además tú te vas a frustrar también por... Totalmente. Este tonto, no sé qué, pero luego la frustración esa te la llevas. Eso es. Es decir, no le consigo yo creo ayudar. que hay que ser muy versátil y saber adaptarse a cada caso y saber leer a la persona que tienes delante. Sí, por supuesto, yo como pedagoga tengo 28 años, me queda tantísimo que aprender y, o sea, no tengo una... Pero sí que intento, desde mi experiencia, desde lo que yo he ido viviendo, pues ir transmitiendo lo mejor que puedo. ¿Y cuáles son los cuatro, ¿cómo has dicho? Los pilares. ¿Los pilares? Pues el de gestión del estudio, el de técnica propiamente de piano, interpretación, el saber entrar a una obra, el saber leer qué hay detrás de las notas, porque ahí no es leer las notas y ya está, ya lo sabemos. Y el entrenamiento mental de cara a, pues, a esas personas que sí están preparando audiciones, pruebas y demás. Tienes varios proyectos que tienen mucho futuro. Oye, gracias. Ojalá tener 2 vidas o 3 para hacer todos, Total, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí. Porque no es que no vayan a funcionar, yo creo. O sea, todo pasa que eres una. Creo que está todo unido. O sea, no me siento muy diversificada en ese sentido, porque al final lo que yo Y te gustan ambas cosas también, ¿no? Sí, por cómo habla de ellos, se le ilumina la cara. Sí, o sea, es que es algo... O sea, yo siempre lo digo, por mucho que tenga esa presencia en el escenario y tal, no me gustaría dejar la parte de pedagogía. También es verdad que si se me presenta la oportunidad de explotar esa parte más de escenarios, pues como está ocurriendo ahora y demás, pues tampoco la voy a desaprovechar, porque también pienso que todo tiene su momento en la vida y que quizá ahora con 28 años pues puedo, si la vida me da esta oportunidad, pues dedicarme más a eso y a lo mejor dejar un poquito más relegada la enseñanza, y luego cuando sea más mayor a lo mejor no me apetece estar tanto de viajes y demás y me apetece meterme más, ¿sabes? Entonces, no sé, es como que voy llevando todo más o menos a la vez porque también va muy, muy unido. Lo que yo voy subiendo en Instagram son las obras que estoy preparando para el concurso. Aprovechas. Y lo que voy hablando de cómo montar esto técnicamente es lo que estoy haciendo para el concurso. Y si te hablo de ansiedad escénica, es lo que yo misma hago para prepararme. O sea, siento que está todo muy conectado. Sí. Entonces, dentro de que son muchas cosas, pero hay un solo hilo conductor. Qué buena. Oye, se me ocurre una pregunta. Vale.
¿Qué opinas de. O sea, ¿qué opinas de. De calidad interpretativa con fama? O sea, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? De pianistas que son muy famosos y llenan conciertos, que quizás no sean tan buenos como otros Ya, que sí son conocidos, pero no son tan. No voy a decir nombres por si acaso, ya, pero. ¿No? claro. Que. ¿Qué opinión ¿Qué tienes? opinas? ¿Qué opinas sobre Se ha ese...? ido al cuello, ¿eh? A ver, Y a luego en la ver. miniatura ponemos esos casos. Las caras de... Las caras de esos. Tun, 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 tun. A ver, yo es que, claro, yo intento ser muy fiel conmigo misma, ¿no? Entonces, yo por tener fama no dejaría de hacer cosas que no van conmigo. O Mm. sea, si esas personas que han conseguido esa fama la han conseguido porque su personalidad, su manera de tocar, tal, les ha permitido eso y no han tenido como que traicionarse a ellos mismos para eso, me parece perfecto. Ahora, lo Ujú. que no comparto es esas personas que a lo mejor tienen una calidad interpretativa maravillosa, pero que dicen, pues como a mí lo que me funciona es dar saltos o llegar al escenario y saludar 7 veces, yo qué sé, me estoy inventando. Aunque eso no va conmigo, por simplemente el hecho de conseguir más fama, voy a dejar de hacer esto por... Eso es lo que no compartiría tanto, quizá, ¿no? Vale. Pero bueno, esas personas que han llegado ahí y han sido sin traicionarse a ellos mismos, pues maravilloso, ¿no? O sea, ya está, cada uno al final. Sí. Creo que tiene que ser muy fiel con... O por ejemplo... Sí. A ver, Juan lo quiere Venga, más. aprieta. Dale. No, pero Dale. tengo otra cosa. Se me ha venido otra cosa a la mente. Por ejemplo, me ha venido otra cosa a la mente ahora. El tema de sexualizarse las mujeres. Ah, sí. Hay varias youtubers que se sexualizan mucho Claro. para conseguir más ¿Ves? visitas. Esos son el tipo de cosas que yo no haría porque no van conmigo. Ujú. Porque, Pero o bueno, están sea, en su libertad también, ¿no? eso es lo que quiero decir, que si esas personas se sienten cómodas con ello, si ellas se sienten cómodas haciéndolo, Mm. pero esto es otro tema. Y luego, otras cosas que pasan cuando estamos buscando conciertos y cosas así, personas que te vienen prometiéndote el oro y el moro, yo si haces esto, ya no te estoy hablando de cosas más fuertes, ¿no? Pero ¿Eso te ha pasado a ti? personalmente me ha pasado que me han prometido muchas cosas, no a cambio de nada de lo que podéis estar pensando, pero sí aprovechándose de la situación, ¿no? De, pues toca en tal sitio, pues toca en tal, pues toca en tal, pues toca en tal, pues monta tal repertorio, pues me acompañas en no sé qué, pues, Mm. ¿sabes? Em, Dando a entender que gracias a eso, pues yo tengo muchas influencias y yo te puedo meter en tal Buah. filo, ¿sabes? Entonces, con eso también diría que hay que tener cuidado, porque, o sea, al final es verdad que tenemos ganas de tocar, de ir haciendo nuestro camino, pero eh, paciencia y que las cosas se irán dando cuando toque, ¿no? Mm. No intentar a veces pasar por encima de cosas que te pueden llevar a situaciones que no son cómodas, porque te sientes que quizá el valor que tienes tú como intérprete o como músico, pues te lo están un poco quitando, Mm. ¿no? Total. De esto tampoco se habla. Sí. Será muy poco. Es que había empezado realmente mi pregunta, iba por estos pianistas que son más mecánicos y no tan musicales. O sea, me había venido la idea así, Sí, pero luego me venía la otra idea de, pues, pianistas, en este caso mujeres, youtubers, o no solo youtubers, sino Twitch, que hacen directos mm, en Twitch y sí, así, y que utilizan, pues eso, Sí, sexualizan, con poca enseñan ropa o tal. mucho más, ¿no? Que al final llegas a más público claro. porque Yo llegas. entiendo, o sea, a mí no me gustaría Que igual tu nunca. calidad no es tan buena, pero... Claro, a mí jamás me gustaría que me conocieran como la pianista que sale en minifalda, por Ya. ejemplo. Yo prefiero que, aunque me conozcan menos gente, Hmm. prefiero que sea por la que hizo un disco relacionando el virtuosismo con... Claro, ¿Sabes? claro. Sobre todo porque es muchas más cosas que eso y muchas más profundas. Mm. Es decir, Eso es. Me parece que eso se queda en algo como superficial y total. que la música es algo mucho más profundo y que nosotros como personas tenemos un valor mucho más alto. O sea, pero quien se sienta cómodo con eso, Pero pues ojo, no hay que olvidar nunca adelante. que siempre está la imagen. O sea, quiero decir, en tu marca,
Porque siempre va a haber, Total. siempre va a haber un gestor que tenga que elegir, ¿sabes? Diga, a ver, No, y yo cuento con una eh, persona que me ayuda con todos el tema de la imagen. intentamos que en nuestra foto de perfil colaboraciones. o los vídeos o Sí. salgan Totalmente. bien y... Pero ahí tienes que reforzar tu esencia. Mm. O sea, yo trabajo Correcto. con un diseñador de imagen por unas colaboraciones que han salido a raíz de esto del cine que hice. O sea que esto lo digo simplemente para que os animéis a hacer cualquier cosa, aunque a lo mejor no sea de tal, que pueden salir siempre cosas de otras que ni te lo esperas. Y con él lo que trabajamos es precisamente entrar en mis valores, en lo que yo quiero transmitir con mi persona, con mi música, con mis, pues eso, mis conciertos, reforzar mi imagen a partir de eso, no cambiarla, Qué guay. ¿sabes? Sí, O sí. no hacer cosas por... No, 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 no. es simplemente que haya una unidad visual, ¿no? Que lo estético Sí. vaya Sí, que de Que sea la congruente, mano. sea Acorde. congruente, ¿no? Que sea un todo. Exacto. Muy guay. Sí, eso claro que está. O sea, la imagen es importante, pero yo creo que en ese sentido. Ujú. Y quien no te quiera coger, oye, tenemos mucho miedo a los noes, ¿eh? Pero es que de los noes siempre. Yo cada vez que me viene un no, antes no era así, ¿eh? Pero eso lo he tenido que aprender, porque a mí la música me ha enseñado muchísimas cosas. Pero cuando te viene un no, ¿qué puedo hacer que sea mejor que ese no? Y sale otra cosa. O sea, es que lo aseguro. Ujú. Entonces, pues a ese gestor que no le guste tu imagen o tal, pues no pasa nada, porque va a venir otro que sí. Ya está. Ya está. Eso sí. Vale, disculpad por esta saca Intermiso. ¿Algún sueño a futuro? Ay, pues es que, no sé, estoy muy feliz. O sea, estoy en un momento que me siento muy, diría en paz, más que feliz, muy en paz con todas las cosas que estoy, digamos que he sentido durante mucho tiempo que he ido plantando semillitas y como que ahora cada una de ellas va floreciendo. Entonces, intento como saborear mucho el presente y no estoy teniendo, o sea, no tengo ahí como decir, ay, es que yo me encantaría. No, o sea, creo que la dirección en la que va cada una de las cosas, que me gustaría que siguieran creciendo, eso sí, pero tampoco tengo ahí una expectativa súper grande de, por ejemplo, ahora que voy tal, pues quiero ganar tal cosa o quiero. No. O sea, sí hay cosas que me gustaría hacer, tocar un Rachmaninoff con orquesta o, ¿no? Cositas Sí. así. Pero no sueños así súper grandes, no sé, siento que estoy en la dirección. Claro. Y estás, o sea, te consideras sobre todo enfocada, o sea, te iba a decir full focus, pero no creo que es full, focus en tu vida profesional y en cuidarte a Sí, ti, exacto, ¿no? Claro. exacto. Que eso también es muy importante, Claro. que hay que encontrar ese equilibrio. Sí, porque si no, o sea, no puedes estar solo con nosotros que somos músicos y al final es que terminamos de estudiar y estamos con la melodía en la cabeza porque no sé qué, y sobre todo cuando tienes retos importantes y tal, muy importante es separar y saber estar con uno mismo y cuidarte, saber qué necesitas Ujú. y todo esto, sí, sí. Claro. Interesante. No sé si queda algún tema en el... Yo tengo una pregunta así Yo. aérea. Al aire. Aérea. Al aire. A ver, O sea, Imagínate que huevo. puedes volver al pasado. oh, esa es muy ¿Qué buena. le dirías a tu yo pequeñita, de a lo mejor 13, 14 años, adolescente? ¿Qué le dirías desde este punto en el que estás ahora? Vale, pues creo que le diría que tiene que aprender a disfrutar del proceso, que no se enfoque solo en el resultado, porque el resultado es efímero, eso dura un instante, pero lo que realmente llena es el proceso. Que no tenga miedo a fallar, que pruebe, que se equivoque, que sepa aprender de esos errores, o sea, que sepa ver de qué manera, porque todos los errores van a ser crecimiento, tanto personal como profesional, y que confíe mucho más en ella. Mm, Que confíe en todo eso que está haciendo, en el proceso. No solo que disfrute, sino que confíe, porque muchas veces no confiamos hasta qué punto podemos. Sí. sí. ¿Qué capacidad tenemos, no? Exacto, exacto, exacto. Ujú. No Con esa sé. carita, además, que os lo ha dicho. A la niña Sí, sí, de... sí, Sí, sí. es que Muy de tierno, muy repente bonito. la he visto y Sí. me ha emocionado esa pregunta. Sí. O sea, yo creo que eso sería así como lo más. Porque Muy chulo. sí, o sea, creo que al final
cuando somos pequeños no tenemos esa, queremos las cosas ya, bueno, y más en el mundo que vivimos en el que todo es al instante, ¿no? También paciencia, ten paciencia, que las cosas vienen cuando tienen que llegar, no cuando tú quieres, o sea, las cosas te vienen cuando estás preparada. Si a mí hace 2 años me dicen te vas a Japón a un concurso, te digo que no voy. Lo hubiera pasado muy mal y no lo hubiera disfrutado. Por eso no me vino hace 2 años y me viene ahora. ¿Sabes? Entonces, eso también es importante, que sepamos confiar en los tiempos de la vida y tener paciencia. Sí. Oye, qué buena Chulo. te has guardado para la última, ¿eh? Claro. Esto... ChatGPT. No. Esa es muy... Qué bueno. Era ¿Tienes muy alguna bonita, muy pregunta tú para emocionante. nosotros o sin Pues más? yo quería agradeceros esto que hacéis, porque me parece, ya lo hemos hablado antes, pero me parece súper bonito que deis visibilidad, que os juntéis, que 2 personas que sois músicos, pero que al final eso, que tenéis que ocuparos de hacer otras cosas que no tienen nada que ver, pero que lo queráis hacer, que invirtáis el tiempo, que os sentéis a hablar con nosotros, que busquéis diferentes perfiles y que pues esto pueda servir de plataforma para otras personas que les pueda servir de inspiración, de ayuda, de lo que sea. O sea, me parece súper bonito y vamos, súper gracias por estar Muchísimas aquí. gracias. Gracias. Qué Qué bonito. bonito. Pues nada más. ¿Qué decir después de esto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Que compartas. Igualmente. Tan Y bonito. lo del disco no se me va a olvidar, ¿eh? Vale, Para se queda. septiembre estamos, ¿eh? Se queda, ¿eh? Estamos, Está grabado. Está grabado. Está grabado. Cámaras. Pues nada más, Sí. les decimos que Sí, solemos pedirle al invitado Eso que diga que se suscriban al canal, etcétera. Entonces esa es tu cámara. Pues- sobre todo cara a YouTube. Pues, ¿cómo es esa cara? De cara a YouTube, o sea que... Ah, vale, digo, pon cara a también. YouTube. y No, yo, no, ¿qué? de cara a YouTube, perdón. Cara de YouTube. Pues nada, que como he dicho, me parece que hacen una labor súper chula. Así que suscribiros porque vais a encontrar, yo he visto vídeos de otros invitados que son súper inspiradores, que me parecen súper bonitos y además seguís trabajando para atraer a otra gente. Así que le deis a... Suscribiros al canal, botoncito, eso, y campanita. campanita y suscribiros al canal. ¿Ves? Eso Yo es. que estas cosas no sé porque no No te tengo preocupes, no te YouTube. preocupes. Nada, tranquila. Y si está en audio 5 estrellas y todo eso. Eso es. No te preocupes, que son un montón de cosas. Que son un montón de cosas. Lo del audio estamos un poco atrás, la verdad, porque Pero empezamos eso hace del audio, poco, ¿qué? pero tenemos que meternos en Spotify, en Apple Music y todo esto. O sea, Ah. realmente nos hemos metido hace poco, Vale. porque era como solo YouTube y luego distribuíamos, pero Ya. Estamos hemos viendo. empezado a hacer Muy audio bien. también. Oye, genial. Pues Entonces, eso también, ¿eh? eso 5 súper bien. estrellas hemos dicho, ¿no? 5 estrellas. 5 estrellas por Marian y su disco. Pues nada más, nos Bueno. vemos Muchas en el gracias, próximo Marian. y A muchísimas vosotros. gracias. Chao. Chao.